Buenos días, hermanos. Jesús los bendice grandemente. Otra vez por aquí. Ya les dejé la introducción del tema. Es un tema muy grande, muy amplio. La unidad en Cristo, el cuerpo de Cristo. En un mismo espíritu, en un mismo sentido. Bueno, como lo habíamos comentado, hay cosas fundamentales: la fe, creerle a Dios, la misericordia, el amor, la esperanza, el arrepentimiento, el bautizarse en agua, el bautizarse en el Espíritu, el nombre sobre todo nombre, Dios hizo carne, padeció, sufrió, fue crucificado, murió, derramó toda su sangre y resucitó, y va a venir otra vez con gloria. Muchas cosas fundamentales para alguien que tiene una fe en Cristo. Entonces vamos a ver al menos unos textos rápidos, de la Biblia que nos habla de esto. En Hebreos 2:3 nos dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? En Colosenses 2:7, con profundas raíces en Él, en Jesús, firmemente basadas en Jesús por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Hagan todo lo posible, en Efesios 4, del 3 al 4, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu Santo y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En este vemos como paz, cuerpo, un solo espíritu, a una sola esperanza. Hermoso. También ahí mismo en el 4, pero en el 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos. Fíjense, ese proceso de fe, de unidad, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Que seamos maduros en el Señor Jesús, en el Señor, en Dios. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, del Mesías, del enviado de nuestro Señor, de nuestro Dios, perdón. Aquí también, aquí en Efesios 4:13 vemos cómo habla, ¿no? Hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe. ¿En qué fe? En creer en Cristo, en lo que nos vino lo que vino a ser Dios encarnado en nuestro Señor Jesús. Y lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. En Efesios 2:6 dice, Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. En Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. En 1 Corintios 10:17 dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, que es la Escritura, la palabra de Dios, la palabra viva. Y como dice en Juan 1, el verbo de Dios estaba con Dios desde un principio. De un mismo pan, es la palabra,
con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Como dijo nuestro Señor Jesús, repartan el pan con el hambriento, el pan la palabra. Y como dicen, este es mi cuerpo cuando partió el pan. O en el milagro de los peces y de los panes, y partió el pan y lo multiplicó. En 1 Corintios 12, del 12 al 13, el cuerpo humano, fíjense muy bien aquí, es muy importante, hermanos. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres. Pero todos somos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu de Jesús o Espíritu Santo. En el Salmo 133 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. En Eclesiastés 4:12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, como un matrimonio, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque un matrimonio con Cristo somos tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En Filipenses 1:27 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu, en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en un mismo espíritu y propósito. Fíjense, un mismo Espíritu Santo y un mismo propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. En 1 de Pedro, del 3 al 8 dice, perdón, en 1 de Pedro 3, versículo 8, por último, todos deben ser de un mismo padecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y para terminar, hermanos, Filipenses 2, del 1 al 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Un mismo propósito, un mismo espíritu, una misma fe en la buena noticia, en el Evangelio. Esto, hermanos, nos habla, nos dice, debemos de tener un mismo padecer. Todos debemos de amarnos unos a otros como hermanos y hermanas, como dice también la palabra. A nadie llamen padre, ni madre obviamente, sino solo hermanos y hermanas. Aquí, en lo que acabamos de leer, hermanos, hay tanto que escudriñar, tanto que decir, pero empecemos. Nos dice que somos un cuerpo, un mismo espíritu, un mismo propósito. Las buenas noticias, hermanos, la cruz, esa justicia divina que vino a ser nuestro Dios al hacerse carne. Al tener un cuerpo, Él se preparó un cuerpo para Él. Esas buenas noticias de que
hay un sacrificio, hay una salvación, hay un camino hacia Dios. Esa es la buena noticia. Eso es lo que hay que predicarle a los no creyentes y enseñar a los creyentes. Porque por eso hay predicadores y maestros. Los predicadores, obviamente, ¿verdad? Predican, hablan del Evangelio, de la buena noticia, pero para aquellos que no han creído en Él, para aquellos que no han conocido de nuestro Señor Jesús, de lo que Él vino a hacer, de la reconciliación y sobre todo del acercamiento a nuestro Dios, por Él, por Cristo, por el Mesías, por el único Mesías que hay. Porque eso es importante. Él es Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado. Bueno, entonces volviendo al tema, como nos dijo aquí en Efesios, por ejemplo, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Cuál es esa fe? La fe viene del oír de la palabra, porque antes se hablaba como lo hacen los católicos o en las iglesias cristianas, ¿no? Se pronuncia la palabra de Dios y muchos escuchan. Y de ahí viene nuestra fe, pero también viene nuestra esperanza, hermanos, porque en Efesios también nos habla, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En 1 Corintios 13 me parece que es, nos habla, el amor, la esperanza y la fe no pasarán, permanecerán para siempre, pero el más importante es el amor. Mucho hemos hablado de la fe, del amor, pero no hemos hablado de la esperanza, hermanos. Y aquí mismo en Efesios nos dice, manteniéndose unidos en el Espíritu Santo y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Santo, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es una misma esperanza, una misma fe, un mismo espíritu, el Espíritu de Jesús que vino en la sangre, que vino en su vida por nosotros para reconciliarnos y hacernos uno en Cristo, uno en ese Mesías, en ese enviado para hacer este sacrificio voluntario por ese gran amor que nos ha tenido nuestro Dios y también por amor a Él, por Él mismo, porque ha creado un pueblo, ha designado un pueblo para Él. Entonces, hermanos, vamos a enlazarnos, dice, y enlazados mediante la paz, sin contiendas, sin estar diciendo y juzgando a otros, mejor haciendo la paz. Por eso dice, bienaventurado el pacificador. Porque nosotros no buscamos contienda, no buscamos estar juzgando a los demás. No estamos diciendo, ay, es que el hermano o la hermana es así, es asado, o se viste, su esposo, su esposa, sus hijos, su casa, No. Mejor si vemos a alguien que está tirado, que está mal, enseñémosle, hermanos, si es creyente, y si no es creyente, prediquemos las buenas nuevas para que él crea y se una a esa esperanza gloriosa en el futuro de que nuestro Señor Jesús va a venir en gloria. Y como dice Apocalipsis, todo ojo lo verá, toda lengua proclamará que Él es el Señor. En Apocalipsis 19 nos habla de que Él va a venir, que tiene un nombre, y ese nombre es la palabra de Dios. Volvemos a unirnos en esa fe, en esa palabra, en oír de esa palabra que nos da esperanza, pero que nos une como un cuerpo, en esa misma esperanza, en esa misma fe, en esa misma esperanza en donde la novia y el espíritu dicen, ven Señor Jesús, regresa pronto. En esa misma fe en que Dios se encarnó, sufrió, padeció, derramó su sangre, murió, resucitó y está sentada en el poder, en la gloria, en la derecha del Padre, y pronto va a regresar, hermanos, en una misma fe. Y también en 1 Corintios nos habla
el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Y así sucede en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos partes, somos una parte de muchas partes. Un hermano comentaba el día de ayer, yo soy una coyuntura. Y como dicen, tú puedes ser, no sé, una articulación, una coyuntura, un músculo, un dedo, la nariz, un ojo, una oreja, la boca, un labio, un diente, no sé. Porque el cuerpo humano es una creación perfecta de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, nosotros somos, ustedes son templos de Dios y Él quiere habitar en ustedes. Pero como templo, como la casa espiritual de Dios, en donde habita el Espíritu Santo, hay que cuidar que nada entre dentro de nosotros. En Deuteronomio dice, nada que no sea del Señor debe de entrar ahí. El Espíritu del Señor debe de entrar. Nada malo debe de entrar, nada hecho por el hombre. Imágenes que nos podemos imprimir, tatuar. Nada externo que pueda, por ejemplo, medicamentos. Muchas cosas que nosotros metemos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, somos un solo cuerpo, hermanos, un solo cuerpo. Pertenecemos a varias partes, a muchas partes, pero solo un cuerpo que es del Señor Jesús. Entonces, hermanos, unámonos en paz, en armonía, en una sola fe. No hagamos religiones, no tomemos una sola frase, un solo tema, un solo versículo de la Biblia para nuestros propósitos, como muchos del mundo lo hacen. Muchos dicen, hay que obedecer a nuestras autoridades, porque así lo dice la palabra así, pero si esas autoridades van en contra de la palabra de Dios, no podemos obedecer a dos amos. O obedecemos la palabra o obedecemos a nuestras autoridades que van en contra de la palabra. Y es muy fácil discernir eso. Yo que no tengo mucho discernimiento, hermanos, porque pues, es la verdad. Yo les puedo decir, si mi autoridad me dice, ve y ven, te voy a hacer ahora que estamos en elecciones, voy a hacer un meeting, quien sea, un meeting, y te voy a dar un dinero, pero vota por mí o haz campaña por mí. Ahí está incumpliendo, ¿me entiendes? Ahí está incumpliendo. La ley, si es, por ejemplo, un candidato que se va a reelegir, ahí está incumpliendo, está haciendo algo ilegal. La palabra dice, tienes que obedecer lo que dicen tus autoridades, ¿no? Yo ahí veo que va en contra, porque sería algo que no está en la palabra, sería como mentir, soborno, robarle al pueblo un dinero. Entonces, si yo robo con ese soborno, si yo permito que me soborne y robo al pueblo, estoy en contra de la palabra, pero estoy obedeciendo a mis autoridades, ¿no? Ahí muchos derechos se están perdiendo, muchas, derechos y educación de nuestros abuelos, de nuestros padres y sobre todo de la palabra de Dios se está perdiendo en estos tiempos, hermanos. Como dicen, no porque lo diga nuestras autoridades, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestros estados o en nuestros países, quiera decir que esté bien. Por eso tenemos que tener la palabra siempre en nuestros corazones y decir esto no está bien y no lo voy a hacer. Y obviamente las consecuencias pueden venir, pero estar firmes en la verdad. Y por último, hermanos,
esta unidad a la que nos llama nuestro Señor Jesús, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola esperanza, en un solo propósito, en un solo padecer. Es eso, hermanos, es en ese Espíritu Santo que nos da nuestro Señor Jesús, que nos vino a dar. Hay que hacerlo, hermanos, hay que unirnos, no importando ciertas cosas que no son fundamentales para nuestra fe, en una misma fe. Y no quiere decir en algo, tiene que ser a fuerzas algo que venga de nosotros mismos, de una ley de hombres como los fariseos lo hacían, imponiendo muchas cosas que ni ellos hacían. Yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra, yo vigilo. Y yo no se los impongo a ustedes, sino les doy consejos de que me sirve a mí en mi vida para ser maduros en el espíritu. Y ser maduros en el espíritu y es ver esas verdades que vienen en la palabra y analizarse a uno mismo si está bien o está mal, si es engañado o no. Y en la palabra lo dice, hermano, quien venga, alguien que venga, ángeles o nosotros mismos, como dice Pablo, si venimos con otro evangelio, que no es el que predicamos y nos han enseñado, que sea anatema, hermanos. Hay muchas personas que están tratando de doblegar a Dios, que están luchando en contra de lo que es el evangelio. Orar, misericordia. Pero esa misericordia y todo lo que hacemos de parte de Dios tiene que ser con discernimiento, pensando, meditando en la palabra, si está bien o no. Yo puedo ayudar a una viuda así, pero si esa viuda está en condiciones de trabajar y ayudar a otros, ¿por qué tengo que quitarle esa bendición de ayudar a otros, ayudar a su propia familia, ayudar a sus propios hijos? Puedo ayudarla en consejos, en llevarla por un buen camino, y yo no, mi esposa, si estoy casado. A un huérfano también, yo lo puedo ayudar, pero si yo puedo ayudar para que ese huérfano, esa huérfana, pueda alcanzar un mayor éxito que yo y ayudar a más personas que yo con educación, ¿por qué no hacerlo, hermanos? Y un dicho mundano, o del mundo, ¿verdad? Que dice, no le des, no pesques para dar de comer, sino mejor enseña a pescar al que no sabe pescar. Es mucho mejor, hermanos, por eso se predica para que ellos tengan fe en nuestro Señor Jesús, se arrepientan, porque eso es algo fundamental en el arrepentimiento, la fe, la esperanza, el amor, la misericordia, el amor voluntario, hermanos, y sobre todo el ayudarnos unos a otros. Por eso en el Salmo dice qué hermoso es cuando se está entre hermanos, porque sabemos que nos ayudamos entre nosotros y que estamos ahí para orar unos por otros en las tribulaciones y en las tristezas que tenemos. Eso es lo hermoso de estar con hermanos. Así que unámonos, hermanos, unámonos fuertemente en ayuno, en oración, en una misma fe y en una misma esperanza. No en otros evangelios, no en nuestras propias concupiscencias, no en tratar de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, que venga de nosotros, sino hacer lo bueno porque Dios nos manda a hacer esas cosas buenas. Así que, hermanos, el propósito de Dios se cumple en cada uno de ustedes, en mí. Y recuerden, el matrimonio, como también lo dice, el matrimonio 2 es difícil, pero cuando son 3, cuando ya es el matrimonio con Jesús, que son 3, ya es casi imposible que rompan esa cuerda de 3 dobleces. Jesús los bendice, hermanos, y recuerden, únanse, júntense con hermanos en la misma fe. Jesús los bendice.